Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar de una temática también un poco salida también como de lo usual o de lo convencional. Pero bueno, antes que nada, yo siento que es importante dejar el agradecimiento tan grande frente a los videos que he visto que los que se realizaron últimamente les han gustado un montón y pues ha tenido mucha visibilidad. Les recomiendo que se vean el último video que fue relacionado con el Día de la Visibilidad que se hizo en colaboración con la Defensoría del Pueblo. Ya les comento también porque estoy hablando así. Eh, Ese video pues fue muy emotivo porque nos recordó también un montón a una activista que falleció y espero poderle hacer un buen video también y poder hablar de todo lo que sucedió en referente a su pérdida también, que fue enorme y fue un tanto muy devastadora pues para el movimiento, pero lo importante es como continuar y reflexionar también pues sobre estas cosas y mirar también cómo avanzar. En cuanto a mi hablado, resulta que estoy con una férula que tiene una simulación de diente, ya que resulta que a través de un accidente que tuve yo en cuarentena, perdí mi diente, de hecho fue este diente. Entonces lo que se tuvo que hacer, pues lo intenté como cuidar y demás, y fue como un cuidado de más o menos unos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses yo intentando cuidar el diente. Sin embargo, yo noté pues que como tal me dijeron, les voy a contar la historia. Resulta que me pegué muy fuerte contra algo y pues intenté salvar el diente. Bueno, yo miré y resulta que el diente se había salido desde la caja, me asusté y lo que yo hice fue intentar como colocarlo en la posición pues que iba. Me pegué el susto de la vida y cuando fui a consultas médicas por esto, pues me comentaron que el diente sí estaba como en controles y demás, pero resulta que como a la semana me informaron que sí había perdido el diente como tal. Le coloqué algunos tratamientos y demás de conductos, pero como tal no funcionaron. Entonces noté el cambio del color y demás y dije pues creo que es hora de hacer algo un poco más permanente. Así que me aceleré un poquito también con el tema de fumar cigarrillos, que no debería fumar cigarrillos porque estamos en una pandemia viral que afecta la respiración y demás. Pero lo hice también pues en pro de, pues digámoslo así, como de solventar también algún tipo de ayuda para solventar esa pérdida y ese estrés en el que estaba pasando los últimos meses con ocupaciones y demás. Y entonces, pues eso también ayuda a que el diente pues se pusiera más raro. No se notaba mucho, la verdad, pero sí había un cambio de color importante que yo empecé a notar y se diferenciaba mucho más uno del otro. Entonces dije, voy a hacer algo más permanente, voy a retirarlo y pues tal cual, pues en esas estoy. La semana pasada pues me retiraron ese y otro diente también que estaba como en un mal estado y se hizo fue una compensación a través de una férula, que lo que busca esa férula pues es básicamente complementar la dentadura. Lo único malo es que quedo hablando un poco mal y eso siento es un contra enorme también en temas de comunicación. Primero aprendí a hablar, ustedes ya se han dado cuenta que yo al principio de mis videos hablaba súper enredada y demás. Entonces, en este tiempo, pues, en estos años, últimos años, he decidido también aprender a hablar para, pues, para poderme comunicar y poderme pulir como persona, más allá de lo que me vaya a desarrollar y demás. Entonces, resulta que esto va a ser otro trabajo también de aprendizaje, de cómo mover la boca con esto, cómo aprender a comer con esto, y aún estoy en recuperación como tal de los procesos anteriores. Tengo pues también unas cogidas de puntos internas y demás. Entonces eso va sanando poco a poco. Entonces espero que yo pueda próximamente pues tener mi dentadura lo mejor que pudiera yo tenerla. Creo que es lo más importante de todo.
Em, el título de este video estaba más encaminado también a hablar un poco sobre las personas de dos espíritus. Denominé este tema porque es algo de lo que poco se habla y nos va a ayudar a entender un poco más sobre la pérdida cultural que hemos tenido, perdón si me enreo, la pérdida cultural que hemos tenido las personas trans y yo creo que también personas LGBT y demás en ámbitos de igualdad social. Resulta que el ser una persona de dos espíritus era como se denominaba en épocas prehispánicas, antes de la prehispania, de la preconquista española y la Inquisición española como tal. Llegaron, llegaron a América, bueno, antes de que llegaran todos estos barcos y toda esta colonización de Europa a América, en América ya habían fundamentado unas culturas indígenas arraigadas a sus pensamientos, sus culturas y sus dioses, y resulta que cuando aparece una persona diferente, puede ser una persona, digámoslo así, denominada trans, en esa cultura, resulta que para ellos no era algo malo y no era un hecho de castrar a esa persona por el hecho del mero hecho de ser como es. No sé si me explico. Puede ser un hombre afeminado con características un poco masculinas, puede ser una mujer, perdón, con características femeninas, puede ser una mujer masculina con características masculinas que le gusten los hombres y demás. Y esto no era un hecho que te catapultara a que te expulsaran o te vieran como una aberración o que te vieran como alguien que estaba mal de su cabeza, de sus sentidos y demás. Resulta que cuando nacía una persona de los espíritus en una familia, en un núcleo familiar, resulta esa familia era como tal bendecida era una persona que se veía a estímulos sociales como una persona que tenía una bendición en su casa, una persona que tenía un favorecimiento hasta espiritual, porque también se denomina también persona de los espíritus a las personas que también, pues, que no solamente muestran esa dualidad en su ser, en su cara, en su corporalidad, en sus gestos, en sus gustos y demás, sino también porque tienen una mayor facilidad y una mejor conexión con el mundo espiritual y con el mundo terrenal como lo conocemos. Según todas estas creencias y muchas culturas de nuestra ante preconquista americana, eh, en muchas culturas se denominaba bajo sus propios lenguajes, bajo sus propias lenguas y demás, se nombraban a esas personas personas de dos espíritus. Eh, Siento yo esa pérdida cultural que se llegó por todo ese hecho de esta preconquista española, hizo no solamente perdiéramos tanto en temas de avances, porque creo que si tal vez no hubiera pasado la preconquista española, tal vez en términos culturales esto preservaría y mucho nuestras culturas religiosas se hubieran mantenido también. Creo que hubiéramos sido una mejor sociedad si tal vez no hubiéramos sufrido ese cambio tan introspectivo de imponernos dioses, de imponernos religiones, de imponernos cosas que en la final llegaron a crear binarismos, llegaron a crear más odio, en donde en sí como tal no la había. Si uno se pone a pensar, si uno se pone a investigar, en esas épocas como tal no había unos hechos tan violentos como los que estamos padeciendo ahora a razones de ser las personas distintas, no distintas, a personas que nos denominamos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, drag queens. Eh, Siento yo también la gente se pierde también del hecho de que tal vez culturalmente la gente nos denominaba así por un hecho, no solamente un hecho de favoritismo, sino también porque si llegó a entender que esa magia que está como tal, que sucede en seres humanos, también pasa en la naturaleza, como acabo de comentar, y eso creo que nos va a dar un mayor entendimiento a eso. En la naturaleza tenemos una palma de cera colombiana que resulta también pasa por un suceso de tránsito, por un hecho mero de supervivencia. Es decir, la planta cuando está en su estado natural y no puede reproducirse y necesita sustentarse,
tienen la necesidad, como todos los seres vivos, de reproducirse para dar continuidad a su propia especie. Entonces, ¿qué hace esta especie? Se transiciona y a su mero hecho también se autorreproduce consigo misma y se fecunda y demás y da nueva vida a otra generación también de palmas de cera. Y lo mismo pasa también no solamente en plantas, porque esto pasa en casi todas las plantas, como acabo de comentar. Pasa también un montón con ciertas especies también del orden de puede ser mamífero, no mamífero, etcétera, como los caballitos de mar, que son seres que también transicionan en lo inhóspito, en la adversidad también del mar, deciden hacer un hecho también de transicionar para poder sobrevivir, para poder mantener y preservar también su especie. Ese podría ser como tal el término, preservar su especie. Ahora siento yo por qué esa naturaleza se nos castra tanto en nuestra sociedad a las personas trans, porque es tan difícil entender que esto es un hecho meramente natural cuando todas las personas trans, desde que nacemos, desde que tenemos conciencia y podemos hablar, decimos desde primera instancia, hay algo mal, me siento diferente, soy una persona trans. Y una vez es a castrar con el deber ser, que yo creo que es lo que tiene más jodida esta sociedad de lo que llegamos a pensar. Siento yo, creo que les di un dato también para reflexionar, no es un dato nuevo, es un dato también investigado y que también lo había visto en varias partes, pero siendo también importante también trasladarlo en hechos en el ahora, para recordarnos eso que hemos perdido, eso que también nos conlleva también a pensar cómo estamos como sociedad y por qué se dio ese volco tan tenaz de tener que satanizar a una persona trans por su mero hecho de ser, porque tanto odio hacia una persona trans, porque se nos estipula a las calles, al Santa Fe, a pararnos en esquinas, a hablar, ni siquiera hablar, se nos castra hasta el mero hecho de hablar, porque no nos dejan hablar, porque no nos entienden, porque no les interesa entendernos tampoco, porque esa degradación humana para con las personas trans como tal y la diferencia en sí. Cuando yo siento en realidad que todos como tal pertenecemos a esa misma diferencia. Nadie es igual a nadie. Absolutamente nadie. Todos somos totalmente distintos, multifuncionales, multiculturales. Nadie tiene la cara igual que nadie tiene los ojos igual que nadie tiene el cuerpo de nadie, ni los gemelos llegan a tener unas simulaciones exactas, por eso llegan a hacerse operaciones. Tenemos una aberración también muy fuerte con el creer que todo debería ser igual y que con esas imposiciones religiosas deberíamos también imponerle al otro que debería ser de una manera, cuando en realidad cada quien es a su manera y nadie está tratando de cambiar tu personalidad. Si eres una persona que te interesa en poner cosas, deberías entender que tu libertad inicia cuando inicia también la del otro. Espero que este video no haya quedado como tan mal por el tema de la férula. Síganme en mis redes sociales, espero que les pueda comentar sobre otro video, espero poder hablar de una manera más completa sobre todo ese hecho de Laura, que creo que quiero darle como un tiempo prudencial al tema porque sucedió en enero y aún siento yo ya hace falta procesar también el tema y creo que quiero añadir como cosas interesantes también a la hora que vaya a querer hablar del tema. Entonces cuídense un montón, síganme en mis redes sociales y nos vemos a la siguiente. Chao.